Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Florencia Calvo y comenzamos acá las clases teóricas sobre la unidad de teatro dentro de la materia Literatura Española 2. La clase de hoy se va a tratar de una introducción general sobre el teatro de los siglos XVI y XVII y un acercamiento en particular al arte nuevo de Lope de Vega. La clase está estructurada pensando en tres ejes: un primer núcleo que denominé grado cero, un segundo núcleo en el que vamos a hablar acerca de la comedia nueva y sus características, y una tercera parte en la cual ya vamos a entrar directamente al análisis del arte nuevo, que es un texto de Lope de Vega de 1609, que se puede pensar como una suerte de manifiesto de este nuevo modo de hacer teatro de esta época. Vamos a lo que llamé grado cero. En realidad lo que llamé grado cero es una especie de explicación, de pregunta, de problemática acerca de la coherencia o la incoherencia de incluir una unidad referida solamente al género dramático dentro de todo un programa en el cual se focaliza en la narrativa en general y el Quijote en particular. En realidad, la explicación, una primera explicación, la podríamos plantear en términos de poética, en términos de perspectiva, pensando que lo que estamos haciendo en estos dos siglos, tanto en el XVI como en el XVII, es reformular de alguna manera el sistema genérico proveniente de la poética aristotélica. Este sistema genérico proveniente de la poética aristotélica no solamente está comprometiendo e innovando dentro del territorio de la narrativa, sino que también se manifiesta en los otros dos grandes bloques de especies genéricas que se están desarrollando en estos momentos, que son el de la lírica y el del teatro. El caso de la lírica también podría haber sido un caso para seleccionar y para detenernos a lo largo de esta cursada, porque presenta características bastante similares, es decir, un terreno en el cual no hay una definición clara para la lírica. Como ustedes ya saben y como ya lo deben haber visto, la disputa está con la poesía épica, pero se está desarrollando en estos momentos un tipo de literatura que tiene que ver con la expresión del sentimiento amoroso o con determinadas cuestiones que ya no tienen que ver con la épica y que están planteando un nuevo tipo de poesía no contemplado del todo dentro de la poética aristotélica ni dentro de las poéticas neoaristotélicas con las cuales están familiarizados los autores de estos momentos. En el caso del teatro pasa algo parecido, pero no tanto, porque en el caso del teatro sí tenemos un direccionamiento muy claro por parte de la poética aristotélica, una división en géneros muy clara, la comedia y la tragedia. Y como vamos a ver cuando nos adentremos en el análisis del arte nuevo, esto a partir de la praxis teatral de mitad, digamos, de las últimas décadas del XVI y las primeras del XVII, estalla por el aire esta preceptiva reglada de la poética aristotélica. Entonces podemos pensar que en la narrativa pasa algo parecido y podemos pensar que entonces una justificación para la inclusión de toda una unidad de teatro podría ser una cuestión de poética, una cuestión de funcionamiento similar dentro de la perceptiva, es decir, una praxis que está de alguna manera contradiciendo lo que dicen las perceptivas, una praxis que está de alguna manera produciendo teoría desde la propia práctica, y en este caso, y así es como que se regula después la perceptiva. O sea, sería como unos ejemplos tanto en el género narrativo como en el género dramático, como también en el género lírico, que no nos vamos a meter ahora con eso. Digo, serían todos ejemplos de una especie de
preceptiva a futuro, ¿sí? Como que la propia práctica lo que hace es producir una preceptiva a futuro, y eso podría ser algo que estaría emparentando a la narrativa con el género dramático, y que estaría también entonces de alguna manera justificando la inclusión aquí de esta serie de obras de teatro. El otro eje que me pareció que podíamos traer acá era el eje que tiene que ver con las polémicas. Del mismo modo que la obra literaria produce perceptiva, y eso, la propia obra es una manera de avanzar sobre la teoría de esta época, podemos pensar que las polémicas personales, las polémicas literarias, también son otro de los modos en que avanza el sistema literario de estos 2 siglos. Las polémicas entonces se instalan como otro de los ejes importantes para pensar esta relación entre el teatro y la narrativa. Polémicas de perspectiva, pero también polémicas personales. Hay al respecto un texto que es bastante emblemático, que lo cita casi toda la crítica en el momento de hablar del teatro de Cervantes, y es el prólogo a las 8 comedias y a los 8 entremeses. En ese prólogo, Cervantes hace una especie de panorama de su propio teatro y alude a la irrupción de Lope de Vega como uno de los factores que desalienta o interrumpe de alguna manera su propia producción dramática. Las polémicas en el caso de Lope también tienen que ver con los neoaristotélicos, que denotan un apego mucho más directo a las normas del aristotelismo, y que por lo tanto critican la fórmula dramática del teatro de Lope. Entonces las polémicas pueden ser personales, pero también pueden ser polémicas que tienen que ver con la perspectiva, y se dan en todos los géneros literarios. Ustedes vieron que la narrativa tiene sus propias polémicas, pero bueno, el teatro también lo tiene, y la lírica también posee polémicas, que como les decía son polémicas que tienen que ver con contenidos de perspectiva, pero también tienen que ver con polémicas personales entre los distintos autores. Entonces podríamos decir que las polémicas también es otro modo de hacer avanzar el sistema literario de esta época, y sería otra manera de justificar la inclusión de estas obras de teatro que a primera vista parecen algo absolutamente distinto de por donde está discurriendo el eje general del programa. Y el último elemento que me parece importante para reflexionar es el modo en que se construye el canon, sobre todo en estas literaturas que parecen tan antiguas y tan cristalizadas y tan fijas. También tenemos una construcción por parte de la historiografía literaria que decide qué autores y qué obras entran dentro del canon. En lo que se refiere en particular a estos 2 siglos, la construcción de ese canon es una construcción que se realiza sobre todo en el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una construcción absolutamente que apela a clasificaciones genéricas, a establecer grillas, del mismo modo que operan todas las taxonomías a fines del siglo XIX. Es un poco, además de que podemos referenciarnos acá en la bibliografía sobre canon y sobre historiografía literaria, también es un poco el método de construcción de este canon, es un poco el descrito por Foucault en Las palabras y las cosas, en cuanto a esta necesidad de clasificar todo, de encontrar grillas para todo y de encontrarle categorías para todo. En esta construcción tan rígida del canon, de hecho, fíjense que es un canon en el cual tienen, por ejemplo, muy poca cabida las escritoras femeninas, escritores de minorías, es decir, es un canon que está muy fijo, muy cristalizado, y que sí o sí, ya desde el propio rótulo, ¿no? Ese rótulo que a veces
cuesta tanto, cuesta tanto identificarse con esa idea de que estamos frente a una literatura del siglo de oro, que luego se intentó cambiar y pensar en literatura de los siglos de oro, como para relativizar un poco esta especie de homogeneización, de fuerza monológica, de cuestión absoluta. Bueno, estas construcciones son las que nos hacen como pensar que sí o sí tenga que haber determinados autores dentro de estas lecturas que estamos emprendiendo. Entonces, no digo que esto que nos vayamos a detener demasiado en esto, pero me parece que nos propone una suerte de también reflexión de cómo se construyen los cánones, de los cánones, de dónde proviene este canon frente al que estamos trabajando, por qué sí o sí tenemos que leer, tenemos que incluir determinados nombres y dejar afuera otros. Nos remite entonces a estas cuestiones de historiografía literaria que, como les decía, en lo que tiene que ver con esta literatura se construye con una impronta fuertemente decimonónica. Impronta decimonónica que tiene que ver con las categorías, pero que también tiene que ver con esto de ubicar determinados nombres en determinadas categorías. Entonces es por eso que tenemos como largas tradiciones críticas referenciado en lo que les decía yo hace un rato, que es esto de, hay autores que están como representando de manera fuerte determinados géneros y otros que están representando otros géneros. Es decir, Cervantes escribió teatro, Cervantes escribió poesía, Lope escribió poesía, Lope escribió narrativa, y sin embargo los tenemos como referenciados en otras categorías genéricas. Insisto, no digo que esto lo vamos a solucionar aquí, ni digo que nos vamos a detener demasiado en esto, pero sí digo que es como una ventana para pensar también en la constitución del canon. Entonces, como para resumir un poco, me parece que si tenemos en cuenta estos tres ejes, estas tres ideas que estoy planteando, que son las de las cuestiones de poética, las polémicas y la idea de construcción del canon, vamos a poder articular de un modo un poco mejor toda esta unidad que se nos viene ahora de teatro con la línea central, que es el trabajo con la narrativa cervantina y especialmente con el Quijote. Como una especie de puente entre estas consideraciones generales y lo que vamos a desarrollar después, me interesaba que pensáramos un poco en el teatro de Cervantes. No que pensáramos en el teatro de Cervantes en tanto categoría a analizar, sino que lo pensáramos, porque después vamos a volver en las líneas que construyen la comedia nueva, vamos a detenernos en el teatro de Cervantes como una de esas líneas que contribuye a la construcción de la comedia nueva. No, me interesa que lo pensemos en relación con esto que mencionaba yo hace un rato, que es el prólogo de Cervantes a sus 8 comedias y 8 entremeses. Acá en esta imagen les dejo tres links a 3 artículos que tienen que ver con cuestiones muy diversas. Uno con una suerte de cronología de Lope para que tengan idea de más o menos cómo se posiciona en la época y los momentos más importantes de su vida y de su obra. Y después 2 publicaciones que remiten directamente al teatro de Cervantes. Una que tiene que ver con el prólogo, es una lectura del prólogo, un análisis del prólogo de una autora que se llama María Grazia Profetti. Y la segunda que tiene que ver con la decisión de publicar el Teatro de Cervantes en 1614. Entonces hay como una especie de contrapunto, pensando un poco en esto que hablábamos hace un rato de las polémicas y de las cuestiones personales y de los posicionamientos personales y la ubicación de los posicionamientos personales en la construcción del canon y del sistema literario. Ese artículo se detiene a analizar si las características de publicación del Teatro de Cervantes corresponden, dialogan, se enfrentan a justamente una acción por parte de Lope que tiene lugar unos años antes de 1614, que es la de comenzar a dar a la imprenta sus comedias divididas en partes. Entonces esos son los 3 links que quedan acá.
para que, si les interesa, revisen esos artículos. Lo que les propongo es un acercamiento al prólogo de estas 8 comedias y de estos 8 entremeses. Vamos a escuchar primero una grabación de parte de ese prólogo y después vamos a adentrarnos un poco en él para sacar algunas consideraciones generales. Y esto es verdad que no se me puede contradecir. Y aquí entra el salir yo de los límites de mi llaneza. Que se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas, de 5 que tenía. Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraúndas. Tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Bien, vamos a pensar un poco qué son las cosas que dice Cervantes en este prólogo a las 8 comedias y a los 8 entremeses. En primer lugar, lo que dice es que él es un autor de teatro, ¿sí? Ahí cita las 3 obras que se representaron, Los tratos de Argel, La destrucción de Numancia y La batalla naval. Las 2 primeras las tenemos, la otra no hay conocimiento. Y lo que está diciendo entonces es que fueron obras que tuvieron, no dice que tuvieron éxito de público, sino que dicen que fueron obras que no recibieron ni silbos, ni pepinos, ni ningún otro objeto arrojadizo, ¿sí? Y de una manera irónica está diciendo que fueron obras que al público le gustaron, lo que no es sinónimo de que hayan sido exitosas. ¿Qué otra cosa dice? Dice que él es quien redujo las comedias de 5 actos, a la manera del teatro clásico, a 3 actos, que es la cantidad de actos que van a tener todas las obras de esta época. Cervantes se adjudica a él el haber sido el primero que realizó esa reducción de 5 a 3 actos. ¿Y qué más dice? Dice que algunas cuestiones personales, ¿sí? Que esto lo pueden leer en el artículo que les dejé de Profetti, ahí indicado el link, de qué se trataron esas cuestiones personales, por qué interrumpió de alguna manera la escritura de obras de teatro. Pero por otro lado, lo que dice también es que irrumpió el monstruo de la naturaleza, Lope de Vega, y que fue allí entonces en donde dejó de escribir teatro. Con lo cual acá lo que tenemos es como que volvemos a esto que decía en la parte anterior, esto de que también esto funciona a partir de esta suerte de polémicas personales, ¿no? Entonces, lo que dice Cervantes es justamente esto, que frente a la monarquía cómica, ¿sí?, de Lope de Vega, que no solamente irrumpe en tanto monstruo por la cantidad de obras que es capaz de escribir, sino que, por otro lado, el gran éxito de público, hace que Cervantes se corra, ¿sí?, del lugar de autor dramático y se dedique a escribir otro tipo de textos. Lo que hace en el prólogo también es
trazar la historia de la comedia en España. Es decir, no solamente habla de esta reducción personal, sino que hace una especie de genealogía de autoridades en el tema de la comedia, lo que va a ser la comedia española. Y a lo que ubica en un lugar de importancia, sobre todo, es a Lope de Rueda. ¿Sí? Lope de Rueda también va a ser una figura que, como vamos a ver más adelante, la va a reivindicar Lope en su arte nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos pensar de esto? Bueno, podemos pensar que, o podemos reconstruir, ¿no? Tanto por este prólogo como por las reflexiones acerca de la comedia nueva en el Quijote, podemos pensar que hay esta especie de competencia personal entre Lope y Cervantes. En realidad se inserta dentro de una cuestión de perspectiva mucho más amplia, que es lo que tiene que ver con la cuestión de hacer teatro desde los postulados aristotélicos y neoaristotélicos, a los cuales aparentemente, Cervantes pareciera adscribir, y los nuevos postulados que están como desconociendo de alguna manera toda la perspectiva aristotélica y neoaristotélica respecto al género dramático. Esto es una cuestión bastante más complicada de reducir, de pensarla en términos aristotelismo cervantino, no aristotelismo lopesco, pero bueno, de alguna manera tampoco es algo en lo cual nos vamos a adentrar demasiado aquí. Yo lo único que quiero es que tengan presente que hay reflexiones acerca del teatro, hay perspectiva acerca del teatro, que la podemos ubicar, perspectiva cervantina, ¿no?, acerca del teatro, y que los lugares en donde la podemos encontrar son en este prólogo y en la primera parte del Quijote. También tenemos reflexiones al respecto en la adjunta al Parnaso, ¿sí?, que es un apéndice del viaje del Parnaso de 1614, y ahí hay una conversación en relación con la comedia nueva, que bueno, también si les interesa pueden remitirse a ese texto para poder entender un poco más esta idea de por dónde discurren estas críticas. En el diálogo de la adjunta al Parnaso, Cervantes se queja justamente de que los autores rechazan las piezas que él tiene escritas, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a ver también es que en este tema también se cruza el concepto de éxito en el corral, éxito frente al público, ¿no? Es decir, un estudio que trabajara, en comparación el arte nuevo con este prólogo, o con la adjunta al Parnaso, o con las ideas que se manifiestan en el Quijote, podría justamente pensar los elementos más importantes dentro de lo que es el sistema dramático de estos años, podría como establecer una serie de ejes y las distintas posiciones frente a esos ejes, ¿no? Serviría trabajar con estos textos. Bueno, este primer eje era un poco como para hacer una especie de inmersión del tema dentro del programa general. Ahora sí vamos a pasar a lo segundo, que es la idea de la comedia nueva. Por comedia nueva vamos a entender a grandes rasgos la fórmula dramática que se desarrolla en España en podemos decir, la última década del siglo XVI hasta aproximadamente 1680, que es el año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca, 1681. Es un proceso bastante largo y que tiene esta fórmula de teatro, una fórmula de teatro especial, novedosa, que se identifica con una manera de hacer teatro a la española y que tiene un origen bastante plural, se conjugan bastantes elementos para darle forma.
Tradicionalmente la crítica, digo, esta misma crítica modelada a partir de esa crítica decimonónica, que es la que construye el canon y que, digamos, opera fuertemente sobre la historiografía literaria de estos dos siglos en España, digo, esta crítica influida por el romanticismo, señalaba que en realidad la comedia nueva era como el producto de un escritor genial, que era Lope de Vega, que logra construir esta idea de la comedia. Lope era el gran creador de la comedia, y de este modo se nombraba todo esto que había antes de la comedia como teatro pre-lopesco, es decir, se instalaba como el hito de Lope de Vega como, digamos, el fundador, y todo lo que lo había precedido se englobaba bajo el rótulo de teatro prelopesco. Sin embargo, a mediados del siglo XX, muchos críticos empezaron a estudiar con más detenimiento todas las líneas que confluían en el momento en que Lope inicia su carrera de dramaturgo, momento que podemos situar, y vamos a situar en 1580. Entonces, así es como arrancan todas estas posibilidades y todos estos caminos que confluyen hacia la comedia nueva, pero que no, digamos, no se reducen a la acción personal de una especie de genio, dramático. Dentro de estas líneas que van a confluir en la comedia nueva, podemos marcar 4 como principales, que son la continuación y la intensificación del teatro religioso proveniente del teatro medieval, en donde se identifica de alguna manera la utilización de las alegorías, que eso alguien medianamente familiarizado con el género autosacramental, que fue muy transitado por Calderón, lo puede reconocer. Otro tipo de teatro, que es el teatro de imitación grecolatina, que tiene que ver con la inclinación renacentista hacia la antigüedad. Luego el teatro que trae la comedia del arte italiana, entonces es un teatro de tendencia más novelesca, que trabaja con temas más artificiales, más artificiosos. Y por último, un teatro que tiene que ver con los temas nacionales, que está más como inclinado hacia un tipo de vertiente que tiene que ver con una dramática épico-lírica, por llamarlo de alguna manera. Dentro de estas 4 grandes líneas tenemos una serie de núcleos importantes, que son los que estamos marcando acá en esta presentación. La primera de las líneas es la que protagonizan 2 dramaturgos que se ubican entre los siglos XV y XVI, que son Bartolomé Torres Naharro y Gil Vicente. Lo que hacen estos 2 dramaturgos, Torres Naharro nace en 1485 y muere en 1520, aporta cierto tipo de perspectiva dramática en lo que se conoce como el proemio a la propaladia. La propaladia es una comedia, y en el proemio, que se considera algo así como el tratado español más antiguo de perspectiva dramática, lo que va a hacer Torres Naharro es definir a la comedia como un, cito, artificio ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimientos por personas disputados. Se va a detener también en tratar la división en 5 actos, que, como dijimos recién, provienen de la tradición clásica, y va a aportar consideraciones prácticas sobre el número de personajes, o por ejemplo el principio del decoro, que después lo vamos a ver profundizado en el arte nuevo, porque es un elemento fundamental dentro de la poética de la comedia nueva. Y por otro lado, la otra cosa importante de este proemio a la propaladia de Torres Naharro es que va a distinguir 2 géneros de comedia, lo que él va a llamar la comedia a noticia y la comedia a fantasía. La comedia a noticia, por supuesto, tiene que ver con cosas vistas y oídas, dice Torres Naharro, en realidad de verdad, mientras que la segunda
son de cosas fantásticas o fingidas que tengan color de verdad aunque no lo sean, es decir, siguiendo el concepto de verosimilitud. Esto es importante porque lo que va a instalar es como, primero, esta especie de necesidad constante que tiene la comedia nueva de autoclasificarse, de autodescribirse y de, digamos, esto que decíamos hace un rato de la preceptiva que se hace dentro de la praxis, bueno, de escribir obras como ejemplo de posibles matrices genéricas, que esto también es importante porque además es un poco la guía que va a dirigir la selección de obras que hicimos para este curso, ¿no? Esto de que cada una es como una suerte de ejemplo dentro de su matriz genérica propuesta. Entonces, bueno, ya con Torres Naharro se esboza esta necesidad de que las obras se identifiquen con una matriz que ya no van a ser la matriz tragedia-comedia, digo, ya no van a ser las matrices de la poética aristotélica, sino que van a ser otra cosa. Y en este caso, Torres Naharro, en el Proemio a su propaladia, opta por clasificar las piezas de acuerdo a, si quieren, algo así como el nivel de verdad o el nivel de ficcionalidad que los temas elegidos poseen. Y por otro lado, vamos a ver que podemos pensar que en el arte nuevo se profundizan bastantes de estos elementos propuestos en esta primera preceptiva que es el proemio de la propaladia. Torres Naharro además escribe otras comedias, de las cuales la que tiene como particular interés para este tema es la comedia Himenea, porque tiene bastantes puntos de contacto con lo que va a ser después la comedia de Lope de Vega. Por otro lado, el otro escritor de este apartado, que es Gil Vicente, también tiene unas fechas similares, nace en 1465 y se muere en 1536, y la característica de este dramaturgo es que sus obras se representan en un ambiente áulico dentro de la corte portuguesa, es decir, es un escritor cortesano y lo que aporta son elementos líricos a las piezas dramáticas, que esto también es fundamental. La presencia de la lírica dentro del teatro es una presencia constante, no solamente porque el teatro está escrito en verso, como todos sabemos, sino también porque se juega con los distintos metros y con las distintas formas estróficas para lograr sentido. Y por otro lado, el otro elemento importante es que muchas veces los dramaturgos acompañan o incorporan, ¿no?, dentro de su verso dramático conceptos que tienen que ver con teoría acerca de la poesía, ¿sí? Es decir, son como dos caminos paralelos, pero que en algún momento los poetas líricos están muy, muy cerca de estas construcciones dramáticas. En el caso de Lope es un caso bastante fácil y bastante emblemático porque Lope también es poeta, ¿no?, como también lo decíamos esto hace un rato. Pero en el caso de Calderón, por ejemplo, es significativo que en algún momento irrumpe dentro del teatro un modo poético muy cercano al gongorismo. Y Calderón es el que lo adopta definitivamente, ya sea en la forma métrica, ya sea en la lengua poética que intenta construir. Entonces, esto es importante por eso que tengamos presente la paulatina inserción de lo lírico dentro del lenguaje dramático que comienza con esta acción que podemos ver en el teatro cortesano de Gil Vicente. El otro elemento que, bueno, un ejemplo digo, una obra paradigmática de Gil Vicente es la tragicomedia de Don Duardos, ¿no? La tragicomedia de Don Duardos es una tragicomedia que tiene muy poca acción y que le presta mucha atención al análisis de los estados amorosos, ¿no? En paralelo por donde discurre la lírica, la lírica renacentista. Y además lo que hace es incluir, que ese es otro elemento que vamos a ver presente en Lope, elementos de la lírica tradicional. Es decir, por todos lados la lírica está asediando a las características de la comedia. El otro punto que teníamos era la influencia de la comedia italiana. Sabemos que en el siglo XVI la presencia de Italia
en la cultura y en las artes españolas es imponderable, ¿sí? O sea, hay lazos muy fuertes con España que se pueden ver, sobre todo, vuelvo a lo mismo, en el territorio, en el terreno de la lírica, pero se pueden comprobar también en lo que tiene que ver con el teatro. En lo que tiene que ver con el teatro, las relaciones también son intensas, se traducen, se leen o se adaptan textos teatrales, tenemos compañías teatrales italianas que circulan, por España. Tenemos también autores, Lope de Rueda, por ejemplo, que mencionábamos hace un rato, imita, por ejemplo, a Boccaccio. Y después también tenemos una adaptación de los modelos italianos en lo que tiene que ver con la construcción de los personajes básicos. Un ejemplo de esto, un ejemplo clarísimo, es la adaptación del personaje del sirviente de la comedia dell'arte, que es el Sani, adaptado para crear después a un personaje complejo sobre el cual vamos a trabajar a lo largo de todas estas obras, porque va a estar presente de distintas maneras en las obras que vamos a estar leyendo, que es el personaje del gracioso. Además de estas posibilidades de contacto, ¿sí? Esto de la traducción, la adaptación, la mirada hacia escritores italianos, también es importante otra cuestión que tiene que ver con las compañías italianas que recorren España, que es que son el ejemplo, ¿sí?, de compañías que en algún momento se van a establecer como especialistas, se van a jerarquizar, van a trabajar a sueldo. Y entonces decía que al respecto es importantísimo el ejemplo de las compañías italianas que circulan no solo por España, sino por toda Europa, ofreciendo sus servicios para fiestas públicas subvencionadas y también para reuniones privadas. Si no eran contratados en estas dos instancias, siempre les quedaba a las compañías italianas la posibilidad de trabajar en la plaza mayor del pueblo o de la ciudad, ¿no?, en donde estuvieran. Estas compañías se desenvolvieron de manera bien libre durante la época de Felipe II, que solo prohibió las representaciones al final de su vida, en 1597, entristecido por la muerte de su hija Catalina. Pero durante todo su reinado, Felipe II permitió que se desenvolvieran estas iniciativas que la verdad que fueron fundamentales en términos de creación del teatro moderno, en términos materiales me refiero, ¿no? Lo que tiene que ver con la regularización de las actividades escénicas, la creación de locales permanentes para la representación, la constitución de empresas teatrales. Bueno, todo esto se fue, digamos, funcionó teniendo como ejemplo estas compañías italianas que deambulaban, como les decía, por Europa y por España. Hay un documento que encuentra una fuente, que encuentra María Grazia Profeti, que es esta crítica teatral que les mencioné hace un rato, una fuente de 1539, en donde ya se plantea una situación nueva, que son unos especialistas que dominan la técnica de la representación, están jerarquizados y trabajan a sueldo. Por otro lado, esto desemboca en la construcción de un espectador que admira este arte y que está dispuesto a gastar dinero para verlos actuar. Entonces, a partir de esta fecha, es que se puede pensar que arranca un incipiente capitalismo aplicado a la idea del teatro moderno. Este proceso de conformación de un nuevo teatro que va a acompañar la cristalización de un modelo de texto dramático que se llama comedia nueva o comedia a la española. Entonces, acá tenemos esta relación con la comedia italiana que no es solamente una relación de mirada hacia un modelo, sino que tiene que ver con la construcción ya de una suerte de negocio, una industria del ocio alrededor de la idea del teatro. El otro elemento que son los colegios jesuitas provienen
obviamente de esa línea de teatro religioso que mencionábamos anteriormente, y sabemos que la Compañía de Jesús pretende desde sus comienzos la tarea de combinar dos cuestiones de la literatura que en realidad la Compañía de Jesús lo trata de llevar adelante, pero en realidad son dos cuestiones que, como sabemos, provienen de la ars poética horaciana, que es la de mezclar lo útil con lo dulce o enseñar entreteniendo, enseñar deleitando. Es en este punto que el ejercicio dramático va a ofrecer un vehículo bien admirable para lograr estos objetivos. Entonces el teatro es como un medio privilegiado de pedagogía. Los temas de este teatro son fundamentalmente religiosos, pero por su origen puede relacionarse con las representaciones aficionadas a la antigüedad grecolatina. Entonces, más allá de los temas, los modelos pueden verse que están detrás los modelos clásicos, ¿no? Para lo que tiene que ver con la comedia, los modelos de Plauto y de Terencio, y lo que tiene que ver con la tragedia, los modelos de Séneca. Si bien se destina a temas bíblicos o temas hagiográficos, que muchas veces lo que hacen es cristianizar los modelos grecolatinos. Digo, más allá de esto, de tener como una idea de, bueno, por dónde pasa cada uno de estos ítems, es también interesante que lo pensemos después en términos de toda la riqueza que va a tener la comedia nueva, la riqueza temática, la riqueza formal, la riqueza, no sé, estrófica, la riqueza de intertextos líricos. Y digo, cada una de estas cosas proviene de algunos de estos elementos que estamos listando aquí. Es decir, esta lista no es para que quede como una mera, aproximación histórica para que sepamos de dónde viene la comedia nueva, sino para que realmente tengamos la percepción de que es un fenómeno de múltiples significaciones, y que estas múltiples significaciones en realidad provienen de todos los antecedentes diversos que tiene en su formación, ¿no? Esto es importante que lo tengamos presente. El público dentro de los colegios jesuitas en estas representaciones es un público bastante variado. En realidad son quienes están en los colegios, pero también sus parientes, los profesores. La unificación de este público es que en realidad pertenece a un nivel cultural relativamente alto. Y la otra cuestión importante de estas representaciones es que son representaciones que se corresponden con una puesta en escena bastante elaborada, ¿no? Con una escenografía cuidada, con música, con danza, un espectáculo en donde se ofrece canto, música, baile. Así que bueno, este rasgo también es importante, y es importante en tanto después configuración posterior de la escena barroca, ¿sí? El otro elemento que tenemos para pensar es lo que aporta el elemento trágico, ¿no? Digo, la tragedia en sí, la cuestión de la relación entre tragedia y comedia nueva es una cuestión que excede obviamente esta clase, pero es una relación conflictiva, complicada, marcada por diversos acercamientos críticos. Pero lo que sí es cierto es que las obras que proponen y que tienen componentes trágicos son obras muy particulares, por lo cual tenemos que pensar qué es lo que pasa con los antecedentes que tienen que ver con la tragedia, ¿no? En la tragedia, en realidad, lo que tenemos que pensar es que es una tragedia que se produce en el siglo XVI, se producen una serie de intentos para adaptar la tragedia clásica a lo que sería esta escena española, ¿no? Es lo que se conoce como las tragedias humanistas, pero que en realidad la verdad que la mayoría se perdieron
no hay muchos datos, no hay muchos datos al respecto. En todas estas tragedias lo que se vislumbra es la influencia de Séneca, ¿no? Em, Hay un crítico que se llama Francisco Ruiz Ramón que ha estudiado la tragedia española en general y arranca estudiando estas tragedias. Y lo que dice al respecto, cito, dice que lo que fracasó fue la creación de una tragedia española. Dice que este grupo de dramaturgos no llegó a tener una idea clara de lo que debía ser la tragedia nueva que buscaban, ni contó con un dramaturgo que supiera descubrir la fórmula dramática necesaria. Para Ruiz Ramón, estas tragedias lo que hacen es incurrir en dos errores fundamentales. ¿Qué es? El primero es subordinar la acción trágica a la lección moral. Y por otro lado es convertir al héroe trágico en un personaje anormal. Esto trae como consecuencia que esta experimentación haya desembocado en el fracaso. Les decía que no nos quedaron prácticamente ejemplos de estas tragedias, pero sí nos quedan dos tragedias de Jerónimo Bermúdez que se llaman Nice Lastimosa y Nice Laureada, que se publican en 1577 y cuyo tema son la historia de doña Inés de Castro. Son tragedias en donde predominan los monólogos, no tienen casi, tienen mucho más narración que teatro y bueno, es de suponer que todos los experimentos alrededor de este modelo eran similares y por eso no llegaron a construirse como un modelo que el público hubiera aceptado de manera exitosa. Juan de la Cueva y Lope de Rueda son dos nombres que también tenemos que traer acá, más allá de las diferencias entre ambos. El teatro de Juan de la Cueva también es un autor que ubicamos entre 1550 como fecha de su nacimiento y 1610 como fecha de su muerte. Es un humanista, o sea, recibe la influencia de los humanistas, es un sevillano y tiene una obra que se llama El ejemplar poético, en donde define la comedia y expresa sus ideas sobre el teatro, alineándose, alineándose con los quienes defienden la novedad, la modernidad, los gustos nuevos, pero como dramaturgo no logró plasmar esas ideas teóricas en su producción. Lo importante de Juan de la Cueva es que lo que hace es trae temas que no eran temas pensados hasta ese momento como material dramático, ya sean dramas que tiene de tema histórico, en donde, por ejemplo, introduce el cerco de Zamora como un tema, o el ciclo de los infantes de Lara, y también temas más novelescos, como por ejemplo obras que tienen como temática cuestiones mitológicas. En realidad es importante Juan de la Cueva en cuanto a búsqueda de posibilidades dramáticas, tratando de mezclar y de fusionar una tradición humanista con elementos más propios de una tradición más relacionada con lo español. En este punto es que, bueno, esto va a ser fundamental, esta fusión va a ser fundamental luego en la comedia nueva. Por su parte, Lope de Rueda en realidad es importante porque es un hombre de teatro, ¿sí? Cervantes lo menciona en este prólogo a las 8 comedias y 8 entremeses que mencioné anteriormente, y les decía, es un hombre de teatro, escribe sus propias obras, tiene una idea de representación comercial, es actor, es decir, tiene como elementos que contribuyen para esta nueva idea del teatro, y sobre todo lo que tiene es la construcción de una serie de tipos cómicos que después también van a confluir en el personaje del gracioso, porque además estos tipos cómicos están como teñidos de cierto realismo costumbrista, en donde también hay como una especie de deriva hacia el principio del decoro, en donde se respeta
cada modo de hablar en la construcción de estos personajes. Bueno, el teatro de Cervantes, más o menos algo estuvimos diciendo, tenemos que pensarlo en términos de fórmula teatral más relacionada o no con el aristotelismo, obras que tienen en realidad un valor más literario que dramático, obras que no logran obtener el éxito del público, y también las reflexiones sobre la perspectiva teatral que ya mencionamos en esos 3 lugares, que son el prólogo, la adjunta al Parnaso y el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, ¿no? Esos son los lugares en donde se pueden ver las ideas de Cervantes sobre las ideas sobre la perspectiva, se pueden ver la perspectiva dramática. Tiene estas obras, tiene estas piezas que ya también mencionamos, y lo interesante en realidad es pensarlo como otro tipo de teatro posible frente a la fórmula de la comedia, que es la que se lleva, digamos, el gusto del público. El último de los globitos de acá es el que tiene que ver con los dramaturgos valencianos, y es importante tener presente la relación de Lope de Vega con Valencia, porque Valencia es el lugar en el que Lope elige cuando debió exiliarse del Reino de Castilla. Si ustedes después prestan atención a esta cronología que les sugerí que revisaran, ahí van a tener claras las fechas y las condiciones de este exilio, ¿no? Valencia estaba además, por razones políticas, mucho más relacionada con el teatro italiano. Entonces, en la confluencia entre Lope, Valencia y todos estos elementos que están circulando, es que se va a producir el origen de la comedia nueva. Hay algunos autores valencianos que ahora vamos a ver que Lope menciona en el Arte Nuevo, ¿sí? Como por ejemplo Rey de Artieda o Cristóbal de Virués. Estos dos son autores trágicos y siguen la línea de un teatro más culto y más elaborado, ¿sí? Es importante que Rey de Artieda, por ejemplo, en 1577 publica una tragedia que se llama Los Amantes, que tiene es la historia de una historia tradicional, que es la de los amantes de Teruel. Y lo que es importante es que, es una tragedia que trata sobre un tema de leyenda local. Es decir, encontramos un poco el mismo gesto que en Juan de la Cueva. No es una imitación de temas italianos, sino que es la elaboración de un tema histórico, legendario, nacional. Ya en esta tragedia, que está escrita como una tragedia, pero hay alguna novedad, que no hay coros, es decir, ahí hay una excepción pensando en lo que es diferente de la tragedia clásica postulada desde la poética aristotélica. Y lo que dice Rey de Artieda es que ya no se pueden escribir tragedias a la manera de Esquilo o de Sófocles, o por ejemplo como hacían estos trágicos que también escribían a la manera de Séneca, y claramente el público no está receptivo para este tipo de obras, ¿no? La otra novedad de Rey de Artieda es que en vez de 5 actos usa 4 actos e introduce el verso italiano, se incorpora el metro italiano, que es esto que decíamos, que esta permeabilidad que hay todo el tiempo de la comedia nueva hacia las novedades y los acomodamientos que suceden en el terreno de la lírica. Por otro lado, lo importante de Rey de Artieda entonces es la inflexión en esta idea de no respetar las normas y no escribir una tragedia al estilo antiguo, ¿sí? Esto es importante. Por otro lado, el otro trágico valenciano es Cristóbal de Virués, que escribe 5 tragedias que se conservan, por lo menos, escritas entre 1580 y 1586. Y acá pasa lo mismo, hay temas de la historia clásica antigua, pero también hay temas de tipo novelesco. Y lo importante es que en estas tragedias ya de tipo más novelesco, lo que hay es como una marca incipiente de
mezcla, de mixtura entre lo trágico y lo cómico, ¿sí? Esto es importante. Y por otro lado, bueno, también aporta a la polimetría de la comedia con el uso del romance, ¿sí? Y estas comedias ya están escritas en 3 actos. Y esto es importante porque ya se ve esta reducción. Acuérdense que Cervantes había dicho que había sido él quien había cambiado la disposición clásica de 5 actos por 3. Hay otros escritores valencianos que no son trágicos, que son, por ejemplo, Francisco de Tárrega y Gaspar de Aguilar. Esto es importante, o sea, en Valencia hay un teatro bien establecido, hay una tradición de edificios bien instalados, es decir, de corrales bien instalados. Es decir, en Valencia hay una tradición teatral mucho más afincada que la tradición teatral de Castilla. Y esto, además de, bueno, de encontrarse con una infraestructura ya más armada, es importante en términos de público, ¿sí? Porque esto implica la posibilidad de un teatro más masivo que el teatro anterior, que solo estaba dedicado para los nobles. Entonces, por esto también es importante la dramaturgia de Valencia. Tárrega, que es este autor que mencionamos recién, tiene una obra que se llama El Prado de Valencia, y es una comedia en donde ya podemos encontrar gran parte de los rasgos que caracterizan a la comedia de Lope, ¿sí? Es una comedia de enredo, una comedia en donde la trama se complica, hay amores, hay desamores, hay confusiones, hay un tono cómico bastante marcado y un gran equilibrio. Entonces, lo que había que lograr era que este teatro popular, que era de un excesivo tono cómico, como por ejemplo el teatro de Lope de Rueda, se combinara con formas más cultas. Es decir, ya no se podía escribir unas comedias demasiado cómicas, es decir, en donde la comicidad se lograra, no sé, por lo gestual, por lo performativo solamente, sino que había que lograr un equilibrio entre ambos modos de encontrar esa comicidad. O sea, ni un teatro ni demasiado destinado a una representación cortesana, pero tampoco un teatro que tuviera que ver con estas formas más populares provenientes también de la Edad Media. Por otro lado tenemos otro autor valenciano, pero que en realidad ya valenciano ya es más contemporáneo de Lope, que es Guillén de Castro, y que hay un diálogo constante entre las obras de ambos, diálogo que se hace explícito después con dedicatorias de obras entre ellos, ¿no? Pero bueno, Guillén de Castro ya es más un autor más contemporáneo, así que no vendría a tener que ser descrito aquí en esta dramaturgia valenciana como antecedente de la comedia nueva. Vamos a pasar ahora entonces a la última parte de esta clase, que sería un recorrido por el arte nuevo. El teatro de Lope tiene bastantes particularidades y bastantes cuestiones teóricas y críticas que me parece que, para no agotar acá en una exposición así como larga y tal vez tediosa, lo que yo propongo es que cuando entremos en las obras repongamos de alguna manera estas cuestiones más relacionadas con algo como crítico, o sea, cómo se ha periodizado la obra, cómo se la ha clasificado. Me parece que eso lo podemos pensar como introducción a cada una de las obras, y hoy ya solo hacer una especie de repaso por el arte nuevo como para ordenar la lectura y el análisis de esta especie de manifiesto, ¿sí? Así que bueno, voy primero a compartir esto y ya después continuamos. Y cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves. Saco a Terencio y Plauto del estudio. Anda para que no me den voces. Que suele dar gritos la verdad en libros mudos. Y escribo por el aire que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron. Porque como las paga el vulgo es justo, hablarle necio para darle gusto. Porque como las paga el vulgo es justo, hablarle necio para darle gusto.
tiene la comedia verdadera su fin propuesto. Como todo género de poema o poesía. Y este ha sido imitar las acciones de los hombres y pintar de aquel siglo las costumbres. Muy bien. Bueno, este pequeño video lo que hace es mostrar una manera de representación de algo que en realidad no está pensado para su representación, sino que está escrito como una especie de epístola, que ahora vamos a ver un poco qué es eso, qué es esa matriz, pero lo que me pareció interesante es que refuerza esta selección en una rima que va a cruzar el arte nuevo, que es la rima entre gusto y justo, ¿sí? Es decir, parecería que es un manifiesto en el cual lo único que está predominando es el gusto del público, o sea, más allá de cualquier disquisición de preceptiva, más allá de cualquier justificación teórica, parecería que la única justificación que está arreglando esta nueva forma de hacer teatro en España es justamente el gusto de un público. El gusto de un público que en realidad es un público masivo, es un público policlasista, es el público del corral, es el público que está dispuesto a gastar su dinero en una entrada para ver una obra, es un público que exige un espectáculo y es un público que además está dividido, sectorizado por clases sociales, pero que es un público en el cual todas las clases sociales pueden darse cita y pueden interpretar, porque justamente es algo que no tiene que ser leído, sino que puede ser visto y escuchado. El arte nuevo entonces está, digamos que podemos pensar esta rima como una especie de principio constructivo del arte nuevo, ¿no? Podemos pensar que el arte nuevo está escrito para justificar de alguna manera esa novedad, esa violencia contra las normas establecidas, y a partir de ahí es que podemos definir una serie de elementos que van a guiar nuestra lectura. Hay un crítico que es Juan Manuel Rosas, que hace como una especie de, es como una referencia ineludible en el momento de cualquier análisis que se quiera hacer del arte nuevo. Y es una referencia ineludible sobre, no porque haya sido el primero que trabajó sobre el arte nuevo, sino porque es el primero que ordena la crítica previa, ordena la estructura del arte nuevo y lo entiende de una manera, digamos, no pasional, ¿no? Por pensarlo de alguna manera así. Porque, por ejemplo, Menéndez Pelayo, que es como uno de los primeros de una etapa más como moderna que lo lee, no lo entiende porque no entiende, por ejemplo, el componente irónico que tiene el arte nuevo. Entonces, lo importante de Rosas es que ordena la crítica, arma como etapas de la crítica. El artículo de Rosas ustedes lo tienen, así que lo pueden leer. Y lo que hace es, después, definir 3 elementos fundamentales que cruzan el arte nuevo, que son la erudición, la ironía y la experiencia de dramaturgo. Eso es lo que va a decir Rosas. Va a decir que el yo que constituye este arte nuevo se va a construir siguiendo esas 3 ideas, esas 3 nociones, y a partir de ahí entonces es que es más fácil entender frente a qué estamos, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que pensar es que este texto es un texto que supuestamente Lope escribe para una academia, ¿sí? Una enigmática Academia de Madrid. Esta Academia de Madrid se ignora quiénes la formaban, quién la sostenía, dónde quedaba, pero en realidad de existir claramente participaría del entusiasmo por la comedia nueva que ya dominaba en la España de su época. Digo en la España de su época, ¿por qué? Porque este texto sale, como ya les dije hace un rato, sale publicado en la edición de las rimas en 1609, ¿sí? Con lo cual, en 1609, Lope, como un escritor ya famoso, seguramente que concurría a esas academias, y los miembros de esta academia seguro que le piden que les explique cómo es este arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Por arte tenemos que entender las normas, los principios, es decir, la preceptiva, una especie de manifiesto, ¿no? Un arte de novelar, arte de versificar, acá tenemos como un arte de dramatizar, ¿sí? Entonces,
Digamos que entonces esto, primero de todo, tenemos que pensar cuál es el contexto de producción de este texto. Lo segundo que yo les decía es que teníamos que ver cuál era el modelo, digo, cuál es la matriz sobre la cual está escrita. La matriz sobre la cual está escrita es la epístola a la manera de la epístola horaciana, la epístola como una matriz para transmitir preceptiva, ¿sí? Una matriz en la cual se produce un diálogo entre pares, un diálogo entre alguien que explica y un diálogo entre alguien que recibe esa explicación, ¿sí? Está escrita en endecasílabos sueltos, ¿sí? En endecasílabos sueltos, que es uno de los modelos posibles para escribir la epístola. El otro de los modelos posibles es el de los tercetos encadenados. Como sea, son los dos, trabajan con el endecasílabo y son endecasílabos sueltos, es decir, que no tienen rima, pero sí finalizan a veces con un pareado. Y este pareado que rima es lo que hace un ratito resaltábamos, la rima entre gusto y justo, ¿sí? Digamos que el contexto sería este, el contexto de producción sería este, el contexto de circulación sería este, y digamos que hay una especie de un estilo que tiene que ver con estos tres componentes que marca Rosas, que están determinados por la complicidad entre el orador y el auditorio, ¿sí? De hecho, hay una presencia continua del yo, y es un yo que está trazando, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta, una estrategia bastante hábil entre la inclusión y la exclusión, ¿sí? O sea, hay como un círculo señalado que tiene que ver con un uso de una primera persona del plural, en donde se incluyen el poeta y los oyentes, que acuerdan todos en la excelencia de esta comedia nueva, y después se excluye a doctrinas de otros teóricos, digamos, que se oponen a esto, ¿no? Y por otro lado quedan afuera, en una tercera persona, quedan afuera los censores de la comedia nueva. Ahora también se incluyen de alguna manera, en algún momento, la gente del teatro y quienes acuden a los corrales, ¿no? El público que acude a los corrales. Bien, es un poema, así como si tuviéramos que resumir un poco, es un poema que describe, a pedido de un grupo de intelectuales, cómo es el modo de Lope de escribir comedias. Yo elegí aquí para arrancar los primeros versos, ¿no? En donde se estaría como tematizando esto que estamos diciendo, el problema del receptor, la ironía, ingenios nobles, flor de España, ¿sí? La existencia de una academia que no puede verse cuál es, ¿sí? No se puede definir históricamente cuál es, no es nada, no es ninguna, como les decía recién, no es ninguna academia que se pueda, digamos, marcar quiénes la formaban, dónde quedaba. Esta erudición entonces se puede ver en esta primera ya parte, en estos primeros versos, a partir de esta construcción de la academia, pero por otro lado también se puede ver a partir de una especie de filiación que construye con las academias literarias ciceronianas, ¿sí? En donde ya empieza a elaborar una especie de línea de autoridades que tienen que ver con la antigüedad clásica, que van a cruzar todo el arte nuevo. Es decir, el arte nuevo va a estar lleno de citas y va a estar lleno también de menciones a autoridades de la antigüedad clásica, pero también de la teoría de la perceptiva italiana. Esta erudición de Lope en realidad en general va a ser siempre una erudición de segunda o de tercera mano, ¿sí? No es un gran lector de textos clásicos latinos y griegos, sino que recibe toda esta serie de citas y de autoridades a partir de resúmenes de estos autores que aparecen en las polianteas, ¿sí? Las polianteas son textos similares a las enciclopedias
Y entonces recopilaban información de todo tipo, incluyendo temas literarios, temas mitológicos. Casi todas las marcas de erudición de Lope, en la mayoría de sus obras, son todas citas de segunda o de tercera mano. Pero claro, lo que necesita hacer Lope en este arte nuevo es demostrar que él conoce cómo eran las comedias en Roma, conoce cómo era el teatro en Grecia, conoce todo esto, pero decide hacerlo de otra manera. ¿Por qué decide hacerlo de otra manera? Porque tiene su experiencia de dramaturgo y sabe qué es lo que le gusta a ese público que a lo largo del arte nuevo lo va a mencionar como vulgo. Y lo va a mencionar como vulgo, si ustedes prestan atención a estos primeros versos, en oposición con esta academia a la que llama Alta Junta de Filósofos, que podemos pensar que la llama de este modo también por el gesto de captatio benevolentia propio de toda parte introductoria de algún de los textos, ¿no? Entonces, bien, fíjense que desde el principio entonces está como planteada esta idea de erudición, esta idea de una suerte de defensa de su teatro y una especie de oposición entre el ambiente en donde va a circular este arte nuevo y el ambiente en el cual circulan sus comedias. Fíjense que la manera de legitimar sus comedias no es es por parte del público, es por parte del gusto de ese vulgo, pero la manera de legitimarla desde la teoría es justamente escribiendo un arte de comedias. Digo, escribiendo un ars poético que explique cuáles son las reglas de esta nueva manera de escribir teatro en la España de comienzos del siglo XVII. El segundo elemento que configura a este yo del arte nuevo que define Rosas es la ironía. Vamos a ver un ejemplo de la ironía. En realidad hasta el verso 156 podemos definir, ustedes van a verlo en la estructura que plantea Rosas, pero hasta el verso 156 se presenta la primera parte del arte nuevo, que es una parte prologal, en donde lo que hace Lope es desplegar un poco sus conocimientos acerca del teatro, acerca de la historia, esto que decíamos de las características del teatro clásico. Y luego, a partir del verso 57, empieza con lo que se conoce como la parte doctrinal, en donde presenta los grandes principios del teatro que estaba triunfando en ese momento en el escenario y las diferencias que tenía con el teatro aristotélico. Entonces, la ironía, digo, también se puede ver en esta primera parte. Acá el ejemplo que yo les traje ocupa desde el verso 33 hasta el verso 48. Y en realidad, recuerden que la utilización esta de este endecasílabo suelto le da como fluidez, le permite la argumentación, lo equipara con la epístola a los Pisones, que es una epístola horaciana en donde trabaja con temas de poética y cuyo núcleo está focalizado en el teatro. Entonces fíjense que esto también es interesante porque justifica una fórmula dramática que se escapa de los modelos clásicos desde otro modelo clásico, ¿no? Como es Horacio y su epístola a los Pisones. Eso, digamos, que también está conjugando la idea de la erudición, pero también la idea de un yo que se está construyendo desde la ironía, ¿sí? O sea, vamos a ver entonces qué es lo que dice acá. Dice justamente esto, ¿no? Que yo he escrito algunas veces siguiendo el arte que conocen pocos, más luego que salir por otra parte veo los monstruos de apariencia llenos, a donde acude el vulgo y las mujeres, o sea, se está refiriendo a la actividad en los corrales de comedias, en donde, como dijimos hace un rato, acudía un público policlasista y también acudían las mujeres. Y entonces fíjense cómo se define a sí mismo en su labor como un hábito bárbaro, define a los corrales como monstruos. Y fíjense justamente esto cuando indica que cuando he de escribir una comedia encierro los preceptos con 6 llaves, saco a Terencio y Plauto de mi estudio para que no den voces. O sea, fíjense cómo construye su relación con los autores clásicos, pero sin embargo justamente da una vuelta al decir que no los va a considerar para cuando escribe sus comedias, y dice: escribo por el arte que inventaron, es decir, toda esta erudición
irónicamente la da vuelta y dice que en realidad el arte lo inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron. Y acá es la primera vez en donde incluye esta rima que ya escuchamos, que es, pues como las paga el vulgo, es justo hablarle necio para darle gusto. Entonces fíjense cómo continúa, desde la ironía, construyendo esa oposición que decíamos entre el vulgo y el auditorio que está escuchando la enunciación de estos endecasílabos que funcionan como un arte poético. Entonces fíjense cómo en estos pocos versos que trajimos aquí como ejemplo podemos ver cómo es la operación que realiza Lope para justificar su teatro y además también para justificarse a sí mismo como un autor que no es que escribe del modo en que escribe porque desconoce las reglas, sino que escribe del modo en que escribe porque es el nuevo modelo exitoso de teatro español que, digo, viene, como vimos en la primera parte de esta clase, viene de transitar caminos que no llevaron, en el siglo XVI sobre todo, al éxito de público ni al hallazgo de una fórmula dramática que contentara en escena, ¿sí? Bien. Esta primera parte, entonces, o parte prologal, es donde vamos a encontrar que se refuerza toda esta idea de erudición, porque va a hablar de las comedias y de las tragedias en Roma y en Grecia. Es importante otra vez volver a la idea de que no hay nada original de Lope, ¿sí? Lope copia, en realidad lo que hace es copiar o se identifica como uno de los textos que está detrás del arte nuevo, una traducción de la poética de Aristóteles hecha por Robortello, que es uno de los comentaristas italianos de la poética, ¿sí? El texto de Robortello es de 1555 y es un comentario al arte poética de Aristóteles que seguramente Lope lo tiene presente en el momento de escribir el arte nuevo y no lo oculta porque lo dice, ¿sí? En los versos más adelante dice, con esto, si quieren profundizar en esta idea, hay que leer a Robertello. Pero bueno, en realidad él ya dice casi todo lo que dice el teórico italiano. Del verso 49 en adelante va a comenzar, se va a reforzar esta demostración de erudición porque va a empezar como a describir características de la comedia, de la tragedia, pero también de la literatura, ¿sí? De la literatura en tanto mímesis va a describir desde dónde es que se hace la imitación poética. Ustedes pueden, cuando lo lean, van a ver que hasta el verso 157 va a discurrir por estos espacios, sobre todo reforzando y pensando lo que dice Aristóteles, va a definir cuál es el tema de la tragedia, ¿sí? Por argumento la tragedia tiene, la historia y la comedia el fingimiento, eso lo pueden encontrar en los versos 111 y 112. Y entonces, después lo que va a hacer, va a explicar cómo la comedia en un momento se dejó de escribir. ¿Sí? Se dejó de escribir y dice, que dejó de escribirse porque hacía como críticas que molestaban, digamos. Y es así como en el verso 119, lo que hace López hablando de la intencionalidad de la comedia, ¿sí? La intencionalidad de la comedia que cumple una función moral, una función ética, lo cual, como ya vimos, era uno de los problemas de la literatura en el Renacimiento y en el Barroco, ¿no? Es decir, Lope reflexiona además sobre problemas más generales que de alguna manera exceden un poco la mera descripción de los modos de escribir teatro en este momento. Y el último elemento entonces lo podemos ver en los últimos versos de esta parte prologal, en donde, bueno, podemos ver como una mezcla de todo, pero fortaleciendo en la experiencia de dramaturgo, ¿no? Eh, Fíjense que acá tenemos estos últimos versos que son como medio como emblemáticos del arte nuevo, cuando dice que si pedís parecer de las que ahora están en posesión y que es forzoso que el vulgo con sus leyes establezca la vil quimera de este monstruo cómico, diré el que tengo y perdonar pues debo, obedecer a quien mandarme pueda. Es decir, sigue como reforzando
esta idea de que el arte dice una cosa y el público quiere otra, y que él, como dramaturgo, va a elegir lo que quiere el público y no lo que quiere el arte. Entonces ahí fíjense que tenemos otra vez la definición del tema e insiste en su experiencia, porque lo que él tiene es una gran obra escrita, ¿no? Fíjense que Lope dice que dice tener escritas 483 comedias al momento de escribir El arte nuevo. Entonces así es un poco como cierra la parte prologal. Marquemos, notemos que ya llamó a los corrales monstruos llenos de apariencias, y ahora fíjense que llama a la comedia, a lo que va a describir él ahora, lo va a definir también como la vil quimera de este monstruo cómico, ¿sí? Entonces fíjense que hay como una percepción de una suerte de diferencia, de monstruosidad, de cosa que va contra, digamos, contra lo establecido, pero pese a eso sigue como justificándolo tal vez con la presencia, con otra noción que en algunos casos deviene también en noción monstruosa, que es la idea del vulgo. Y lo último importante de esta primera parte es que la cierra proponiendo que entre los dos extremos, es decir, un seguimiento ciego a la perceptiva o seguir, digamos, al error del vulgo, lo que va a decir es que va a tratar de encontrar un medio, ¿sí? Que va a encontrar a tratar un equilibrio entre ambos extremos. Inmediatamente después va a comenzar, como les decía, en el verso 157, la parte doctrinal del arte nuevo. La parte doctrinal en realidad está, acá ustedes tienen un ejemplo de estructura, ¿sí? La parte doctrinal que comienza, tiene un pequeño prólogo y comienza como claramente en el verso 157, va a arrancar con el concepto de tragicomedia. ¿Por qué va a arrancar con el concepto de tragicomedia? Porque Lope sabe que eso es lo más importante y lo más original de la comedia nueva, y es lo que diferencia este modo nuevo de hacer teatro de todas las normas anteriores. Entonces lo que va a hacer él es va a dar como una especie de receta, como una perspectiva muy sencilla que dice: elijas el sujeto y no se mire, perdonen los preceptos si es de reyes, aunque por esto entiendo que el prudente Felipe, rey de España y señor nuestro, en viendo un rey en ellas se enfadaba, o fuese el ver que al arte contradice, o que la autoridad real no debe andar fingida entre la humilde plebe. Lo que está diciendo es que se puede elegir cualquier tema, que no hay que elegir entre personajes altos o personajes bajos, pero bueno, sí, no elegir personajes históricos contemporáneos, ¿no? Que eso después lo va a desarrollar más adelante. Lo que va a decir Lope también es que esto no es un invento de él, digo, en esta idea de buscar este lugar medio, sino que es volver a la comedia antigua, donde dice, donde vemos que Plauto puso dioses como en su anfitrión lo muestra Júpiter. Es decir, si Plauto puso un dios, Lope puede poner a un rey, ¿sí? El concepto de tragicomedia es importante porque presenta la idea de la mezcla, pero es una mezcla que arranca siendo una mezcla de personajes, ¿sí? Sujetos elevados, como propios de la tragedia, pero también se pueden mezclar, ¿sí?, con gente común, y entonces esa mixtura social en la que los seres humildes se pueden entrecruzar con un rey define una de las características de la tragicomedia, ¿sí?, como un juego de combinaciones mixtas. Por otro lado, esta mezcla de personajes, en segundo lugar, va a tener que se va a corresponder también con la mezcla entre las formas y los géneros. Entonces fíjense que en los versos 160, en el verso 174 va a decir: lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca, aunque sea como otro Minotauro de Pasife, harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta variedad deleita mucho. Y después cierra con este pareado que es también bastante
representativo del arte nuevo y bastante citado en el momento de hablar de este poema, que es: buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. Entonces fíjense que lo que hace es, primero mezcló los personajes, ¿sí? Y en estos versos lo que hace es hace una mezcla genérica, ¿sí? Una mezcla genérica y una mezcla morfológica. Hay que cambiar la forma para conseguir que lo trágico contenga a la comicidad, ¿sí? Esto tiene que ver con la mezcla inicial propuesta por la tragicomedia. Por otro lado, lo que hace es mezclar a Terencio con Séneca, es decir, un autor de comedias con otro de tragedias. E inmediatamente vuelve a la idea de la monstruosidad a partir de la mención o de la comparación de la tragicomedia con otro Minotauro de Pasife, es decir, con el ser mitológico concebido por una mujer y por un dios y convertido en toro. Es decir, el Minotauro es un monstruo, no es un ser normal. La definición de tragicomedia otra vez conlleva la idea de que es algo que rompe con las reglas establecidas y que en algún punto va acorde a la idea del barroco, a la concepción estética, en donde hay gusto por lo diferente, por lo grande, por lo deforme, por lo que excede los límites. Nosotros no vamos a verlo, pero el Polifemo de Góngora, por ejemplo, es un poema que también está dedicado a un monstruo, ¿no? Y a la mezcla dentro de ese monstruo de la ferocidad, del aspecto, pero de la voz dulce con la que canta. Entonces, todo esto forma parte de la estética del barroco y la nueva comedia es un género barroco, ¿sí? Es un género barroco que está mostrando el salirse de los límites y el mezclar una cosa con otra. Volvamos a la idea esta de hace un rato de la vil quimera de este monstruo cómico. Bien, por otro lado, la otra cuestión importante es estos últimos versos, estos pareados, que decíamos a que esta variedad deleita mucho, y el buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza, ¿no? Esta rima entre naturaleza y belleza. En realidad estos versos Lope está citando un texto de un poeta italiano que se llama Serafino Aquilano, que en uno de los versos dice per tal variar natura e vela, ¿sí? O sea, la traducción de esto sería: por variar mucho, la naturaleza es hermosa. Este verso nos lleva como a una doble interpretación. La primera es que la naturaleza posee diversas caras y diversos aspectos, y es un verso muy citado por diferentes autores de la época, con lo cual otra vez Lope está haciendo gala de sus conocimientos, por lo menos sus conocimientos de citas. Y por otro lado, lo que está diciendo es que si la naturaleza misma varía, no hay motivo para que los hombres deban mantenerse en la rigidez de los principios de las tradiciones literarias, ¿no? Tradiciones literarias que tranquilamente pueden variar del mismo modo que la naturaleza. Y por otro lado, lo que está haciendo es también introduciendo la oposición, la dicotomía, la dialéctica, o como lo querramos llamar, propia también de la literatura de esta época, entre el arte y la naturaleza, ¿no? Y siempre la pugna entre cuál de las dos categorías, está como funcionando mejor en conceptos de imitación o en conceptos de creación, la naturaleza por sobre el arte por sobre la naturaleza, una equiparación entre ambas. Bueno, todo esto lo está diciendo este pareado con el que cierra Lope la definición del concepto de tragicomedia en la parte doctrinal de su arte nuevo. En cuanto a esta mezcla de los géneros, nosotras elegimos para dar en este curso ejemplos de obras que son como paradigmáticas dentro de cada uno de los géneros. Así que vamos a profundizar más estas ideas cuando trabajemos con cada una de las obras que seleccionamos para compartir aquí con ustedes. Inmediatamente después que desarrolla el concepto de tragicomedia, entre los versos 181 y 210, va a detenerse en el análisis de las unidades, ¿sí? Otra de las críticas al teatro, a la fórmula de la comedia nueva, es que no respeta las tres unidades que consagraron los comentaristas de Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles en su poética solamente habla de la unidad de acción y esboza algo similar a la unidad de tiempo, pero no habla nunca de la unidad de lugar,
¿sí? Lo que hace Lope es, recibe todas críticas sobre las unidades, pero la verdad que lo que va a hacer en el arte nuevo es un juego medio raro, ¿no? Porque va a comenzar diciendo que adviértase que solo este sujeto tenga una acción, mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica. Es decir, lo que está diciendo Lope acá es traducir prácticamente directamente a Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, es preciso que, así como en las demás artes imitativas, una sola imitación es imitación de un solo objeto, así también la fábula, puesto que es imitación de una acción. O sea, acá parecería como si Lope hubiera casi glosado el fragmento de la poética. Y decía que hace un juego raro, ¿por qué? Porque en el teatro, en lo que tiene de la acción, la verdad que no respeta en muchas ocasiones la unidad de acción, ¿sí? Es decir, si bien dice que hay que respetarla, vamos a tener ejemplos. De hecho, acá vamos a trabajar con Fuenteovejuna, que es una obra en la cual existe una segunda acción que aporta significado, y después en otro montón de obras hay una acción que podríamos llamar acción principal, pero después hay toda una serie de acciones paralelas que no estarían adscribiendo del todo a esto que Lope aquí afirma estar respetando, que es la unidad de acción aristotélica. Por otro lado, la unidad de tiempo, que también Lope la registra en el Arte Nuevo, escribe: no hay que advertir que pase en el período de un sol, aunque es consejo de Aristóteles, porque ya le perdimos el respeto cuando mezclamos la sentencia trágica a la humildad de la bajeza cómica. Lo que hace Lope para solucionar la cuestión de la unidad de tiempo es decir, bueno, pase en el menos tiempo que se pueda, pero si no se puede hacer esto por una cuestión de verosimilitud o por una cuestión de armado de la materia que se elige dramatizar, bueno, no importa, en realidad es una suerte de molde y lo que se puede hacer es encontrar otras soluciones, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, Lope es, por ejemplo, hacer pasar el tiempo entre los actos, ¿sí? Entonces, hacer pasar el tiempo entre los actos es una manera de solucionar la unidad de tiempo, no respetarla, pero respetándola, digamos. Hay algo interesante en la continuación acá, ¿no? Cómo sigue la parte doctrinal, que bueno, acá lo tienen marcado con letras, pero en realidad lo dice Rosas y lo van a poder leer en el artículo de Rosas, que después lo que hay es una especie de estructurar esta parte doctrinal siguiendo los postulados de la retórica clásica, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque hay, ¿no? Como les decía, hay como un cuidado por parte de pensar en un Lope que está manejando los conocimientos retóricos, está manejando conocimientos que es lo que lo caracterizan desde esta idea de erudición que estábamos planteando más arriba, ¿no? Estábamos planteando antes, digamos, perdón. Entonces fíjense que acá por eso es que está distribuido así en las partes en las que se divide un discurso retórico. La composición, ¿sí? En donde va a hablar de la estructuración de los actos y del lenguaje. La elocución, ¿sí? En donde va a hablar de, como ven acá, el remate de las escenas, la métrica, las figuras retóricas y la temática. Luego la inguentio, ¿sí? La invención, en donde va a hablar de la duración y del uso de la sátira. Y por último, la peroratio, que va a dedicarla a los modos de representación. Entonces, fíjense que esto es interesante porque, bueno, es esto que decía recién, ¿no? Denota un manejo consciente del texto, de la retórica y de la estructuración de su argumentación. En la parte de la estructuración de los actos, lo que hace Lope es una historia de la evolución de los 4 a los 3 actos. Y menciona a Virués, que es el que nombrábamos hace un rato, que era valenciano. Esto es otra de las marcas de la influencia de la dramaturgia valenciana dentro del modelo comedia nueva, ¿no? Después lo que va a hablar es una cuestión que tiene que ver con cuánto ocupan los actos en pliegos, ¿sí? El pliego es la hoja grande sobre la que se escribe.
Entonces fíjense que lo que hace es como contar en una extensión que tiene que ver con los pliegos. Las obras no suelen pasar de los 3.000 versos, ¿sí? Puede haber variaciones en la distribución de los versos en cada uno de los actos, pero digamos que el promedio de versos es más o menos el de 1.000 versos por acto. Entonces, eso supone también un tiempo de representación, ¿no? El pasar a la voz, lo que está en el papel, digo, de pensarlo en términos de medición de representación y no en términos de eh, cuánto ocupan en el papel. Ese es el juego que hace el arte nuevo en esta parte, ¿no? Eh, bueno, eh, la obra debía durar más o menos unas 2 horas, pero como ustedes saben, porque lo tienen en la guía de los prácticos, o lo van a tener, las obras se abren con una loa, ¿sí? Para que el público preste atención. Después de la loa venía el primer acto, entre el primero y el segundo acto podía ser un entremés o podía ser un baile, y bueno, todo este espectáculo estaba montado con toda esta cantidad de cosas. La mezcla de lo trágico y lo cómico también se daba en diálogo con esas piezas breves de entreactos. Otro de los puntos en los que me interesa detenerme es el que tiene que ver con la elocución, ¿sí? O sea, acuérdense esto que Lope sigue el diseño de la retórica de Aristóteles, la compositio, la elocutio, la dispositio y la peroratio, y el lenguaje es otro de los elementos significativos del arte nuevo. La obra va a hablar de los usos del lenguaje, pero también va a decir cuáles son los personajes que hablan y cómo deben hablar, ¿sí? Entonces esto también va encadenado con la idea de la tragicomedia. Incluye personajes nobles y personajes bajos. Los personajes nobles tendrán que hablar de un modo, mientras que los personajes bajos tendrán que hablar de otro modo, ¿no? Y esto después también va a venir enganchado con la polimetría, es decir, con la utilización de distintas formas métricas de acuerdo a los parlamentos y a los personajes que vayan produciendo y participando en esos diálogos. Entonces en estos versos fíjense que dice: comience pues y con lenguaje casto no gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas, que solo ha de imitar de 2 o 3 la plática, mas cuando la persona que introduce persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque se imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Es decir, está diciendo que tenemos distintos niveles de lengua, que no es lógico que en un diálogo de tipo coloquial los personajes produzcan discursos muy elaborados retóricamente, ¿no? Y lo que dice también es que los diálogos deben variar de acuerdo a la situación. Esto no es una novedad de Lope, esto es el principio del decoro que mencionábamos, que estaba, anunciado por Torres Naharro en el Proemio a su Propaladia, pero que también lo propone Horacio en su Epístola a los Pisones. O sea, en la Epístola a los Pisones Horacio va a hablar de 3 estilos: el alto, el medio y el bajo. Lope lo que hace es recuperar esos 3 estilos y aclara en cuál de esos estilos tiene que hablar cada personaje, ¿no? Entonces fíjense que dice: porque se ha de imitar a los que hablan, no ha de ser por pancallas, por metauros, por hipogrifos, sermones y centauros. Lo que está diciendo es que el discurso cotidiano no debe incluir palabras tan raras como estas. No sé si ustedes tienen presente, pero el monólogo, La vida es sueño de Calderón, la primera palabra que tiene es hipogrifo, ¿sí? Comienza con esa palabra. Dice el personaje de Rosaura: hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. O sea, Calderón se ve que ya está manejando otro tipo de coordenadas para el lenguaje, que era un poco lo que decíamos antes, que ya se ha introducido la lengua poética de Góngora con su vocabulario y con su sintaxis y con todo dentro del teatro, ¿sí? Bien. Después de esto viene la adecuación entre lenguaje y personaje, ¿sí? Si hablara el rey, imite cuanto pueda la gravedad real; si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa; los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante, y si formare quejas, siempre guarde el debido decoro a las mujeres. Y entonces ahí fíjense que pasamos al elenco de los personajes. El rey, que es el personaje de más alta jerarquía, tiene que hablar en estilo elevado, ¿sí? Si el que habla es un viejo, ¿no? Otro personaje que tiene que ver con el personaje de poder.
es un padre, si bien no puede hablar que el rey, lo tiene que hacer de manera bastante sentenciosa. Los amantes, por su parte, nos tienen que conmover con sus historias de amor. Y luego, bueno, a consecuencia, las mujeres incluye estos versos que tienen que ver con esto de siempre guarde el debido decoro a las mujeres. Hay después una especie de inserción, como un paréntesis, como tienen ustedes marcado aquí en la estructura, que es sobre el disfraz de varón, ¿sí? Esto se debe a que la mujer vestida de hombre era uno de los recursos dramáticos que más se explotaba en la comedia, sobre todo en la comedia cómica. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero un poquito antes de que cerraran los teatros, se había estrenado en el complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, se había estrenado una obra de teatro que se llamaba El siglo de oro trans. Y en realidad lo que era una adaptación de una obra en donde una mujer, muchas mujeres en realidad, se visten de varón, que es Don Gil de las Calzas Verdes, ¿sí? Que es una obra de Tirso, en donde Tirso explota, ¿sí?, ad infinitum el recurso de la mujer vestida de hombre y lo convierte en casi el único ingrediente de la trama, ¿sí? Es muy común en este teatro que una dama, por alguna razón que tenga que huir de la casa, o bueno, como las mujeres no podían andar solas, se vestían de hombre, ¿sí? No sé si la repondrán esa del siglo de oro trans, pero bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Con una de las obras que es como la que, como les decía recién, la que más explota este recurso. Y además lo que pasa es que siempre hay un juego erótico, porque siempre alguna mujer terminaba enamorándose de ese supuesto hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos como un enredo que tiene que ver con unos equívocos que tienen que ver que se producen por el amor homoerótico. Entonces, bueno, esto en realidad venía también del teatro y de las novelas italianas. Y la verdad que la comedia cómica lo toma y lo explota como recurso. Bien, después va a continuar con el lenguaje y con los personajes. Guárdese de imposibles porque es máxima que solo hay de imitar lo verosímil. El lacayo no trate cosas altas, ni diga los conceptos. Bueno, fíjense que entonces, además del lenguaje, fue trazando cuáles son los personajes de la comedia. El poderoso, el viejo, los niños, ¿sí? Bien. Los personajes son 6 parejas de personajes. El rey y el viejo, que cumplen funciones semejantes. Si la comedia no es de rey, siempre va a haber un padre que va a ejercer el poder. Luego están las parejas de enamorados y después están las parejas de los criados, ¿sí? Son 3 figuras dobles. Y el lenguaje se va a ir acomodando a los niveles de los personajes y a la situación dramática en la que estén involucrados. Es decir, todo está perfectamente ajustado al principio del decoro, ¿sí? Es decir, la fórmula de la comedia nueva es una fórmula en sí misma, ¿no? Es casi como una matriz en la cual lo único que hay que hacer es ir completando con argumentos, personajes que en realidad no varían demasiado de una a otra, ¿sí? Bueno, hay otros elementos que pueden ver acá, como la métrica, las figuras retóricas, la temática. La métrica es importante sobre todo porque en la comedia en general y en Lope en particular hay un cambio de metros bastante pronunciado, ¿sí? Hay bastante pronunciado y Lope lo que dice acá es acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo, son los tercetos para cosas graves y para las de amor las redondillas. Fíjense que si bien no abarca todas las formas métricas, abarca las principales y abarcan como las que siguen, las que rigen la construcción de las obras en su mayoría, ¿sí? O sea, las redondillas, que son las que generalmente guían los diálogos, los romances, que como dice acá, las relaciones piden los romances, sí, claro, cuando se tienen que relatar hechos que han sucedido, o sea, no están sucediendo los hechos en escena, se utilizan generalmente los romances, los sonetos, ¿sí? Los sonetos que siempre están puestos en general en temas amorosos o en reflexiones más filosóficas, si se quiere. Las décimas, que sirven para las quejas. De hecho, el monólogo de Segismundo en La vida es sueño es en décimas. Y bueno, los tercetos y las octavas, es decir,
metros endecasilábicos, digamos que implican temas graves o personajes elevados, y entonces fíjense que ahí está presente esta idea, ¿no? Los temas elevados van con los endecasílabos. Inmediatamente después va a hablar de las figuras retóricas. En determinadas situaciones los personajes usan formas retóricas que, bueno, se pueden ir relevando en algunos, digamos, en algunos lugares particulares. Por ejemplo, el Parlamento de Laurencia, vamos a ver, en Fuenteovejuna, ¿sí? Es un ejemplo de construcción de monólogo retórico, pero que en realidad también es algo que proviene de la poesía épica, hay como una especie de contaminación con la poesía épica. Y después el punto 7 va a ser la temática. Lope en realidad no habla demasiado de los temas, ¿no? Pero hay como temas que predominan dentro de la comedia de barroca, que son el amor, el poder y el honor, ¿sí? De hecho, hay una obra de Calderón que se llama Amor, Honor y Poder, ¿no? Son como los 3 temas sobre los cuales va a girar toda una casuística que es la que va a producir la mayor cantidad de las obras, ¿sí? Bien, Lope lo dice de alguna manera, dice los casos de honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ahí hay como un pronunciarse acerca de cuáles son los temas que más que más conforman o informan a este teatro. La última parte, que es la parte de la invención, fíjense que va a explicar la duración de la comedia y va a usar el recurso de los pliegos. Esto que hablábamos hace un rato, tenga cada acto 4 pliegos solos, que 12 están medidos con el tiempo, y la paciencia del que está escuchando, ¿no? Fíjense esto, también no nos estuvimos deteniendo en esto, pero fíjense que es fácil ir viendo también en toda esta argumentación y en toda esta descripción los lugares en donde se menciona al espectador, ¿sí? Se menciona a las posibles recepciones de lo que se está explicando. Y por último, en esta parte de la Inguentio, habla del uso de la sátira, pique sin odio, porque se infama, ni espere aplauso, ni pretenda fama. Entonces, bueno, esto es una referencia a lo que se podía representar y a lo que no. O sea, acuérdense que en esa época las obras pasaban sí o sí por la censura. Muchas veces la censura era ejercida por el propio director de la compañía a quien se le vendía la obra. O sea, el propio director ya sabía qué cosas iban a pasar y qué cosas no. Entonces había como una primera autocensura y luego, bueno, tenía que pasar por la aprobación. Entonces, bueno, la no utilización de la sátira tiene que ver con eso, ¿sí? Bien, y por último habla de la representación, ¿sí? De la representación, que bueno, que en realidad Lope tampoco va a decir mucho, pero va a hablar un poco del vestuario, va a hablar un poco de la escenografía, ¿sí? Y bueno, y así va a cerrar la parte doctrinal del arte nuevo, que sería como la parte central. La última parte, que es un epílogo, Lope repite exactamente el esquema de la primera parte, ¿sí? Una captatio benevolentia al principio, una demostración de erudición y por último una justificación y un cierre irónico, ¿sí? Más ninguno de todos llamar puedo, más bárbaro que yo, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos y me dejo llevar de la vulgar corriente a donde me llamen ignorante Italia y Francia. Recuerden que este modo de hacer teatro es un modo de hacer comedia a la española, pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas, con una que he acabado esta semana, 483 comedias? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con esta experiencia de dramaturgo, que bueno, también acá hay una exageración en la cantidad de lo que ha escrito, y fíjense que termina diciendo, porque fuera de 6, las demás todas pecaron contra el arte gravemente, ¿sí? Es decir, él mismo reconoce que ha escrito la mayoría de sus comedias en contra de la preceptiva aristotélica, y fíjense que dice, no tuvieran el gusto que han tenido, porque a veces lo que es contra lo justo, por la misma razón, deleita el gusto.
Y ahí volvemos a encontrar esta rima justo gusto que ya había aparecido al principio y que justifica toda su preceptiva. Toda su preceptiva está basada en lo que le gusta al espectador. Es decir, la norma no existe si no sirve para atraer al espectador. Entonces lo que hay que buscar es que el gusto del espectador mejore, que el teatro mejore y que el propio teatro desde su praxis produzca nuevas preceptivas, ¿sí? Nuevas preceptivas como la de el arte nuevo. Termina con una larga cita en latín, ¿sí? Otra vez la demostración de erudición y por último cierra con la idea de que la comedia es el género que va a permitir construir todo, representar todo, enseñar todo y se va, es decir, como una especie de suma de la comedia. Bueno, más o menos a grandes rasgos esto es lo que deberían rescatar de la lectura del arte nuevo, además de todas estas ideas que las vamos a ir poniendo en práctica cuando entremos a las obras de teatro y trabajemos con determinadas características de cada una de ellas. Así que bueno, acá estaríamos cerrando la clase. Espero que les haya resultado más o menos clara y cualquier duda podemos habilitar un espacio de consultas sincrónico el miércoles en algún horario a decidir. Bueno, muchas gracias y hasta luego.